porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 9: «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Aquella luz de esperanza se llama Jesucristo y es deber de todo cristiano anunciar que ya está alumbrando. Por lo tanto, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. La Palabra de la Cruz presenta su programa Alumbrando. Muy buenas noches. En este día viernes, siendo ya las 22 horas, vamos a comenzar este programa alumbrando, mostrando la luz de Cristo en la oscuridad del mundo. Solamente Jesucristo es esperanza para el pecador. Y me encuentro en esta noche en compañía de mi esposa, nuestra hermana Carla Fuentealba. ¿Cómo está mi hermana? Bien, muchas gracias. De ahora en adelante, para que no nos confundamos, me voy a dirigir a ella como hermana Carla, porque quizás sonará demasiado ya personal si le digo a mi esposa que me cuente esta cosa, así que me dirigiré como hermana Carla. Ella ha estado predicando también en los lagos, y no sé, mi hermana, cómo ha sido la experiencia estando allá. ¿Ha visto, por ejemplo, cómo la gente escucha? Diferente quizá a otras ciudades donde hay más rechazo. Creo que nunca nos tocó ser recibidos, por así decirlo, de mala manera por alguien, algún vecino, por ejemplo, que se enojara y enfrentara o subiera la música. ¿Recuerda usted alguna? No, de las veces que he podido ir a los lagos a predicar, sí me he dado cuenta desde que comenzamos hasta ahora de que ahora estas últimas veces hay personas allá, es cierto que en los lagos que salen a escuchar, que quizá al principio no lo hacían. Al principio uno, claro, y pasamos predicando y no, quizás escuchando desde dentro de sus casas, pero las últimas veces vemos cómo salen afuera. Están como esperando ya casi. Sí, como que ya conocen que uno pasa a predicar por ahí los días sábados y ya muchos ya conocen, así ya conocen a nuestro pastor, a nosotros ya, sí. Como que ya... Y sí. Bueno, nuestra hermana Carla, la cual nos acompañará en este programa, está principalmente para entregarnos la palabra del Señor, la predicación, pero también para conversar sobre las cosas que ella ha vivido en el Señor. Así que también le voy a pedir que se pueda presentar, decirnos quién es, cuáles son sus labores en la iglesia. Ya sabe usted que es mi esposa, pero también tenemos un hijo, entonces para que pueda comentar un poco quién es, presentarse ante los invitados. Bueno, mi nombre es Carla Anelore Fuentealba Bobadilla. Tengo 25 años. Como dice aquí, estamos casados desde el 2020. Sí. Tenemos un hijo que nació el 2021. Bueno, yo sirvo al Señor, conozco al Señor y lo que es la iglesia desde que soy muy bebé, desde que nací prácticamente, porque mis padres caminan, conocen al Señor y ellos me comenzaron a llevar. Y bueno, cuando ahora más grande, quizá en la juventud, así cuando uno es adolescente, mejor dicho, quizá uno ahí se aparta un poco de lo que es el camino del Señor, porque las cosas del mundo a veces son llamativas, sobre todo para los jóvenes. Pero desde ya 2019 que el Señor tocó mi corazón y he podido afirmar mis pasos en la congregación y poder caminar
ya tomada de la mano del Señor y sirviendo en la iglesia, no solo yendo tal y tal día a la iglesia, sentarme, escuchar un poco, irme, sino que a servir, porque a eso somos llamados a servir. ¿Y actualmente qué está trabajando en la iglesia? ¿Cuáles son como sus responsabilidades? Bueno, en la iglesia ayudo en lo que es todo, lo que es como papelería, que es una ayuda para los hermanos, por ejemplo, hacer carpetas para el coro, hacer marcapágina o la información también, hacer los anuncios, todo lo que es como información para la congregación y todo lo que ayuda de alguna u otra forma en la iglesia. Y durante los servicios también, ¿qué labor desempeña ahí? ¿O solamente está en la banca escuchando? Bueno, soy corista, toco mandolina y cuando se necesita ayuda para proyectar las alabanzas también estoy ahí para en ayudar. La proyección. Sí. Amén. Esa entonces un poco el perfil, por así decirlo, las características de nuestro hermano. Nos ha contado un poco cuál es su labor, cuándo también empezó a servir al Señor de verdad, aunque estuvo en la iglesia, dice, desde su infancia, pero se convirtió ahora de joven. Ella será entonces nuestra invitada de esta noche. Con ella conversaremos ya un poco más, en un ratito más ya estaremos conversando con ella, compartiendo lo que el Señor ha hecho en su vida y al último también la predicación. Así que le dejamos invitado para que pueda acompañarnos en el programa de esta noche, de este viernes, y vamos a iniciar alabando al Señor, así que escuchamos un hermoso cántico.
Amén. Después de escuchar esta hermosa alabanza, no podemos seguir adelante con el programa si no oramos y le pedimos sabiduría y gracia al Señor. Así que si usted está a disposición, le vamos a invitar a que nos acompañe a orar. Y si no, solamente escuche esta oración. Dios mío, Señor mío, le damos gracias en esta noche por todas sus misericordias, Amén, su Señor. compañía a lo largo de toda esta semana. Amén. Le pedimos, Señor, que usted nos dé gracia, nos dé sabiduría y su Espíritu Santo sea el que inspire nuestras palabras para que no hablemos, Señor, nuestra opinión, nuestro parecer, sino que hablemos palabra de Dios. También le ruego por nuestros auditores para que abra sus oídos y les dé entendimiento y que el alimento, Señor, que usted dará esta noche sea contundente para alimentar a cada uno de los que nos escucha, Señor amado, y que se cumpla el propósito de este programa de día viernes. La luz de Cristo ilumine a cada alma Amén, angustiada. Señor. La luz suya, Señor, esté alumbrando, porque ese es el propósito de este programa, dar a conocer a Jesucristo, hablar solamente la palabra de la cruz a nuestro Cristo crucificado. Le pedimos que usted respalde este trabajo, sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora vamos a pasar a un momento de conversación para conocer a nuestra hermana, que ya nos ha dicho que desde la infancia estuvo en la iglesia. ¿Tiene algún recuerdo de niña estando en la iglesia? ¿Algo que haya ocurrido en algún servicio? ¿O quizá el trato con los demás niños? ¿O con la hermana que los cuidaba? ¿Tiene algo que se acuerde del tiempo que estuvo en la iglesia de niña? Sí, tengo hartos recuerdos. Recuerdo, por ejemplo, nuestra hermana María Conapiao nos cuidaba en el coro de niños. Recuerdo eso, recuerdo que tocábamos pandero adelante con los niños. Recuerdo, por ejemplo, igual que cuando empecé a aprender a tocar mandolina, la primera alabanza e himno que me aprendí fue... ¿cómo se llama? De por las riberas del gran Jordán. Es especial. Es especial, sí. Ese himno fue el primero que me aprendí. El primero sí me lo aprendí de memoria, no me acuerdo. Y bueno, tengo como esos recuerdos de tocar pandero, de estar ahí en el coro de niños. En el coro de niños. Sí. Y ya de joven que usted conoció al Señor, ¿cómo podría definir usted que es conocer al Señor en la juventud? Porque casi siempre es al revés. En la juventud la gente se aparta y vuelven en la adultez. Entonces, ¿qué le podría decir usted a los jóvenes que aún no han conocido al Señor, o que quizá como ustedes estuvieron en la iglesia de niños, pero ahora en la juventud la verdad es que poco les importa, les aburre o quieren la verdad distanciarse, esperar que sus padres, esperar tener los 18 para que ya sus papás no lo obliguen más a ir a la iglesia? ¿Qué le podría decir a los jóvenes? Porque usted conoció al Señor justo en esa etapa donde la mayoría se va al mundo, al Claro, revés. sí. Yo... Claro, tenía la mayoría de edad, ya había pasado los 18 años y sí quería mandarme sola. Sí le decía a mi mamá así como que no quiero ir, cosas así, que no quería ir a la iglesia. Mi mamá siempre nos dijo ya vamos. Entonces quizás por algún tiempo estuve yendo de mala gana. Y después ya casi iba como por costumbre, porque yo sabía que mi mamá me iba a llevar, entonces ya lo acepté y iba. Pero agradezco esa insistencia de mi madre de llevarme igual a la iglesia, porque el Señor fue trabajando conmigo. De alguna forma fue hablando a mi vida. Y como toda joven, como toda adolescente... en esos años uno está buscando quizás como su identidad, está buscando su lugar en el mundo de alguna forma, y por más que hacía cosas o que buscaba acá o que intentaba en esto, no me sentía completa,
no me sentía feliz. Cualquier cosa, por muy pequeña que sea, me desbordaba así. Yo lloraba todas las noches. Tenía esa sensación de vacío, de insatisfacción de mi vida. Y yo recuerdo que cosas pequeñas a veces me quebraban, así como si fueran lo peor del mundo, lo peor del mundo. Y bueno, recuerdo que por primera vez, después de yo pertenecer a la iglesia por muchos años, por primera vez fui el 2019 a un evento. Sí. Y un evento de jóvenes en Santiago. Y un evento de esos que son grandes y donde todo el día uno se lo entrega al Señor, en talleres, en estar todo el día como compartiendo con otros jóvenes, compartiendo del Señor y aprendiendo de la palabra y distintas cosas. Y recuerdo que ese día yo me sentía bien, sentía algo dentro de mí, me sentía tranquila, no sé, sentía una alegría en mí y entre mí, para mí misma, así me dije, me gustaría vivir así todos los días, vivir como con esta tranquilidad, con esta alegría, con este gozo, con esto que estoy sintiendo hoy, me gustaría vivir siempre. Y ahí luego volvimos acá, ¿cierto? A nuestra iglesia, a lo normal. Y un día domingo, un día así alabando al Señor, el Señor tocó ahí mi corazón. Y ahí me sentí todo, sentí dentro de mí lo sucia que estaba, lo mal que estaba, como que lo podía sentir que estuve haciendo mis cosas mal, que estuve buscando donde no debía buscar, que estuve haciendo cosas que no debía hacer. Todo eso lo sentí en esa noche y me arrodillé ahí al Señor y a clamarle, a pedirle, cierto, que Él me perdonara y me limpiara. Y desde ese día comencé a servir realmente al Señor, a ir constantemente a la iglesia, a trabajar, a ver dónde puedo yo también aportar a la obra. Y ahí el Señor me fue enseñando de su palabra, fui poder comprendiendo de la palabra del Señor, porque antes yo de verdad tampoco entendía cuando se leía la palabra, quizás me perdía muchas veces porque yo nunca leía la palabra, nunca estudiaba. Y ahí el Señor fue trabajando conmigo y puedo decir que ese vacío que sentía como joven lo fue llenado completamente. Amén. La Biblia nos dice que es provechoso que el joven lleve el yugo, dice, desde su juventud. El yugo es eso que se le pone a los bueyes, que casi podría ser visto como una carga, porque es un madero grande que se le coloca, que tiene, por así decirlo, el orificio para que quepa en su cuello, en su cabeza, ambos bueyes. Y la palabra nos dice que es bueno que el joven esté enyugado, esté con el yugo desde su juventud, y se refiere a que el otro buey es Cristo, y que uno se coloque, dice, en sometimiento a Cristo, y uno le sirva a Jesús desde joven. ¿Usted podría decir que es cierto que es provechoso servir a Cristo desde joven? Amén, sí, completamente, porque como decía al principio, sentía ese vacío y una carga quizás que pone el mundo en nuestros hombros, como jóvenes, como adolescentes, diferentes cosas que te dicen que tienes que tú buscar, que tú tienes que hacer, pero en cambio cuando te entregas al Señor, cuando caminas, Él es el que te guía. Amén. Y como dice la palabra, que nosotros somos ovejas. Amén. Y tenemos a nuestro pastor. Y la oveja, ¿qué hace? Solamente va detrás de su pastor lo guía a buenos pastos, Amén, al descanso. Y cuando nosotros nos entregamos al Señor, somos esa oveja que ahora va a esos buenos pastos, al descanso, amén, sin nosotros sobreesforzarnos, sino que simplemente siguiendo al Señor. Y es totalmente provechoso. amén. Mi hermana, vamos a pasar a un segmento aquí, un momento donde va a tener que escoger a un personaje bíblico al azar, que va a pedir que escoja. ¿Qué personaje le apareció? David. Justo el que quería. David. ¿Qué podríamos aprender de David? David. He estado últimamente leyendo y meditando en la vida que tuvo David.
Y creo que es una vida que nos puede representar a todos en cierto momento. Y una vida creo que la que debemos igual aprender de él, porque David se equivocaba muchas veces. Sí. David quizá podría haber tirado la toalla en lo que es su devoción quizá al Señor, pero él siempre terminaba humillándose al Señor. Y me gusta eso de David, de que a pesar de que se equivocaba, a pesar de que quizá hacía enojar quizá al Señor, él se humillaba y Señor, perdóname. Y siempre Amén. volvía a las plantas del Señor, siempre volvía a las plantas del Señor. Y le pasaban cosas malas, lo perseguían quizás, ¿cierto? Pasó por cosas malas, pero él buscaba al Señor igual. Quizá a veces se sentía triste y decaía un poco, pero luego se acordaba del Señor, buscaba al Señor. Siempre eso es lo que me gusta de David, que a pesar de todo lo que pasó en su vida, porque su vida, a pesar de que fue el rey David, terminó siendo, ¿cierto?, el rey David. Pasó por muchas aflicciones, pasó por tristeza, pasó por quizá alegría, pasó por todo lo que nosotros pasamos hoy en día. Podemos pasar por alegría, podemos pasar por tristeza, podemos pasar por diferentes cosas. Y siempre en todo lo que él pasaba, buscaba al Señor en todo. Amén. Y eso creo que es bonito y algo digno de imitar, de que en todo, estemos bien, estemos mal, busquemos al Señor. Amén. Sí, es cierto que deberíamos imitar eso al rey David, porque a veces los problemas a uno los llevan afuera, así como me pasó esta situación, se me fue de las manos, y la iglesia casi y el Señor pasan como a un segundo plano porque tengo que solucionar este tema o esto me tiene preocupado. O a veces los errores, como decía usted, a veces nos avergüenzan y nos escondemos del Señor como Adán y Eva se sintieron desnudos, nos vamos a esconder en vez de ir al Señor y contarle el error que se cometió. Claro. Es muy bueno el ejemplo de David, porque él, a pesar de que sí tenía vergüenza, tenía dolor, siempre iba al Señor primero. Él sabía que sería bien recibido. Y eso también es importante que nosotros lo tomemos. Otro personaje, mi hermana Carla. Noé. ¿Qué podemos aprender de Noé? Creo que es importante lo que hizo Noé de no escuchar al mundo, no escuchar las burlas, no escuchar a las demás personas a su alrededor lo que creían y pensaban, sino que escuchar la voz del Señor. Amén. Eso es importante en nuestra vida, porque siempre todos tienen opiniones. Claro. Todo el mundo tiene una opinión y todos pueden decir hazlo así o haz esto, o piensa de esta forma, piensa de otra forma, pero nosotros como cristianos, ¿cierto?, debemos escuchar la voz del Señor, a la palabra. Esa es la opinión, la voz que nos debe importar, así como a Noé solamente le importó la voz del Señor. Porque a él le tocó algo muy, muy difícil, que era realizar un trabajo que parecía, podríamos decir, un chiste, porque él estaba haciendo algo que no tenía lógica, no tenía comprensión, que era preparar un barco porque se venía una fuerte lluvia que iba a inundar el planeta. Y hasta ese momento la Biblia dice que no había llovido, entonces era como preparando un barco para nada. Es como quien pone un búnker ahora para un apocalipsis, esperando a que se destruya el mundo y él está construyendo un búnker. Entonces, para ese tiempo era mucho más ilógico. Y es cierto que él no tenía que escuchar a los demás para poder realizar esa labor. ¿Le ha ocurrido alguna situación así? Donde quizá el mundo o los conocidos dicen una cosa, pero estás segura de realizar lo que estás haciendo porque el Señor dijo que eso había que hacer. ¿Te ha estado en esa situación? Creo que con nuestro matrimonio fue como un poco así. Porque el hecho de que éramos jóvenes quizás, nos decían, el mundo tiene esa imagen de que tienen que cumplir sus metas, que tienen que estudiar, que tienen que hacer esto, un montón de cosas antes del matrimonio. Pero yo tenía esa seguridad de parte del Señor de que nuestro matrimonio no era algo que queríamos hacer solo porque sí, sino que queríamos la bendición del Señor para estar juntos, porque al final si no nos casamos quizá íbamos a seguir como pololeando, ¿cierto? Sí. Pero qué mejor que seguir juntos pero bajo la bendición del Señor. Y claro, ahí habían quizá algunos comentarios, cosas así como
chuta, pero tan rápido, pero ¿por qué? Pero mi confianza estaba en el Señor. Amén. Y hasta ahora el Señor nos ha bendecido grandemente. Nunca nos ha faltado nada desde que nos casamos. Entonces, está como esa confirmación de que el Señor está con sus hijos, porque nosotros pusimos nuestra relación en manos del Señor. Entonces, ahí yo en esa situación mi confianza está totalmente puesta en el Señor. Amén. Y no escuché ningún otro comentario ni que me bajoneara ni nada. Así yo segura en lo que el Señor me fue enseñando a mí mientras caminaba, ¿cierto? Amén. Y ambos vivimos un momento complicado cuando tuvimos al Elías. Y es que uno recurre al Señor no solamente cuando estamos en la iglesia, que uno sabe que va a un encuentro con el Señor, a una comida se dice, porque vamos a disfrutar la palabra, que es alimento del alma. Pero no solamente, digamos, en la iglesia recurrimos al Señor, sino que un cristiano verdadero, a lo largo de todo su día a día, todo lo que uno vive, está en una comunión constante. Y ese fue un momento difícil, porque el Elías había nacido con... antes de nacer estábamos en el momento del parto y él se estaba asfixiando y estaba haciendo un parto difícil porque él no podía salir de manera natural. Y en ese momento complicado, tan delicado, en esa situación tan delicada, ¿recurriste al Señor en algún momento? Sí, sí, yo recuerdo, intentando tener ese parto natural, de repente dijeron, no, se está ahogando, vamos a tener que pasar a cesárea de urgencia. Recuerdo que me tiraron de una camilla a otra y me empezaron a mover. Y en ese momento en el que me iban moviendo de sala para hacerme una cesárea, yo ahí ya ni siquiera sentía mis contracciones. Y recuerdo que yo ahí clamé al Señor. Sí, y mientras me iban moviendo, yo ahí, Señor, le clamaba que me perdone si cometí algún error, si ofendí, que tuviera misericordia y que mi hijo pudiera nacer, ¿cierto? Y recuerdo que clamé esa vez y después de eso, me pusieron ahí la anestesia, ya dejé de sentir mi cuerpo completamente y cuando sacaron a Elías, ni siquiera lo escuché porque no lloró, porque ya estaba cierto ahogado, tuvieron que reanimarlo, no lo escuché, no supe nada y ya no sabía el tiempo, no sabía cuánto tiempo había pasado, nada de eso. Y recuerdo ahí que después llegaste tú y ahí me dijiste que estaba bien y todo eso y ahí yo agradecí al Señor. Y luego también después porque al Elías lo tuvieron que hospitalizar, entonces es cierto que a uno la llevan a la sala. Y ahí en la sala están las demás mamás con su hijo. Yo estaba ahí sola porque el Elías estaba hospitalizado abajo. Y ahí también, sí, completamente me levanté con el dolor quizás que sentía de esa operación que es la cesárea. Y me arrodillé y oré al Señor para que Él tuviera misericordia de nosotros. Y recuerdo que los demás días que transcurría ahí hospitalizada estaba tranquila. Si bien me da un poquito de pena quizá ir a ver a Elías abajo hospitalizado con esas cosas que le tienen ahí puestas, había una tranquilidad en mí de que el Señor está con nosotros y que si le cantaba, yo recuerdo ese himno que dice, si Él cuida de las aves, cuidará, dice también de mí, y yo le cantaba a Elías, si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Y esa era mi confianza. Y hermana Carla, también... como habías dicho, conociste al Señor en un evento, pero después de eso vinieron muchos eventos más, tanto de jóvenes como Dorca, porque estamos como nosotros como en la transición de pasar ya a voluntario Dorca. ¿Cómo han sido los eventos que has vivido ya en el Señor? Sí, han sido diferentes y de mucho... es como esa alimentación que necesitamos espiritual. Ha sido una alimentación constante y tanto como en nuestras iglesias día a día, en nuestros cultos, como también en esos eventos. Y también el compartir con los hermanos, porque eso también me pasó, que la palabra, cierto, dice que el Señor nos va a conocer en que nos amemos unos a otros. Y antes de servir al Señor realmente,
yo me sabía el nombre de, no sé, los hermanos que se Claro. sentaban alrededor mío. No conocía a nadie más casi de la iglesia, a pesar de que iba tanto y no compartía mucho con ellos. Pero cuando el Señor me cambió, empecé a hablar más con mi hermano, a conocerlos más. Y en los eventos también, a los hermanos de otras iglesias también los empecé a conocer, a hablar y a saber, a tener como ese cariño de hermanos que a pesar de que no nos conocemos o no compartimos el día a día, cuando nos vemos nos saludamos con amor, con alegría. Claro. Eso ha sido igual un cambio que ha hecho el Señor Claro. conmigo. Y otro momento importante que vivimos fue la pandemia, que paralizó varias cosas. Por lo pronto los eventos, por ejemplo, y estos se tuvieron que hacer virtuales. Y nuestra iglesia, dentro de lo que se podía hacer, se realizaban los servicios presenciales con aforo muy limitado al inicio, casi como 10 personas. Y después, cuando íbamos pasando de fase, se iba ahí abriendo cada vez más el aforo. ¿Cómo fue servir a Cristo durante la pandemia? Donde todos estos eventos masivos que teníamos antes ahora ya cesaron y había que servir al Señor casi que uno individualmente, siempre juntos, a veces por servicios online, pero también incluso en la iglesia muy pocos. ¿Cómo fue servir al Señor prácticamente solos? Cada uno Recuerdo- ya no había tanta esta comunión, digamos, no éramos muchos los que estábamos. Sí, recuerdo que al principio nosotros con nuestros dos hermanos más, ¿cierto? Manuelito y Carlos, igual estudiamos la palabra igual. Tuvimos harto tiempo, hartos meses estudiando igual la Biblia. Creo que sirvió como para mi crecimiento de poder aprender yo igual a estudiar la palabra del Señor por mi cuenta. Y no solamente esperar como a que me voy a ir a alimentar al culto Claro. a la hora que es la reunión, ¿cierto? Sino que en mi hogar también hacerlo. Y bueno, fueron varias etapas en la pandemia, porque al principio se esperaba que fuera un poco tiempo, luego quizá el aforo se redució, después hubo unos meses que se cerró completamente y luego se volvió a abrir, ¿cierto? Y ahí empezamos de a poco. Igual fue como ese quizá crecimiento individual mío de poder ir aprendiendo de la palabra por mi cuenta. O sea, yo teniendo esa necesidad de escudriñar la palabra, de leer, de saber más del Señor. Amén. Bien, vamos a pasar a un último momento, que es la lectura de un proverbio. Y voy a pedir que saque el que está ahí primero. El primero que está ahí. ¿Qué dice el proverbio? Dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Proverbio 22-29. Proverbios 22-29. ¿Puedes repetirlo nuevamente? Ya que es un proverbio corto y proverbios son escritos del rey Salomón que son muy sabios porque él pidió a Dios sabiduría. Así que si es que se lo ha perdido, justo estaba haciendo algo, mire, escúchelo porque son para nuestra sabiduría consejos. Dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Amén. ¿Qué le enseña a usted ese proverbio? El chileno tiene algo que se conoce que decimos que somos sacadores de vuelta. Sí. Que andamos ahí a veces sacando la vuelta para no hacer el trabajo. Y aquí el Señor nos enseña todo lo contrario, ¿cierto? A ser diligente, o sea, a hacer el trabajo que nos corresponde, en el tiempo que nos Sí. corresponde. Y dice que esos que son diligentes en su trabajo se quedarán con reyes y nunca será, o sea, que nos irá bien si Sí, somos que les va a ir diligentes. bien. Exactamente. Qué bonito proverbio el de esta noche que nos habla acerca de ser preocupados, porque eso de ser diligente, hacerlo, digamos, enseguida. No dejarlo para mañana, porque eso es ser diligente. Alguien que anda diligente, alguien que va apresurado a hacer un trámite, por ejemplo. Va diligente. Entonces aquí dice que los diligentes, los que hacen los trabajos, digamos, en el momento que se tienen que hacer, dice que ellos se codearán con reyes, o sea, serán reconocidos, les va a ir bien, como decía nuestra hermana Carla, y no serán, dice ahí, un don nadie. O sea,
no será, digamos, un mediocre en la vida, sino que empezará a crecer, se codeará, dice, con los importantes. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que tanto en lo secular, en nuestros trabajos mundanos, como también en la obra del Señor, seamos diligentes, porque también dice el Señor que Él honra, pero a los que le honran. Así que nos ayude el Señor, y muchas gracias, mi hermana, por esta conversación. Vamos a pasar a una alabanza, y a la vuelta nuestra hermana estará entregando el mensaje, la palabra del Señor. Así que le invitamos a que nos acompañe para que termine esta noche con palabra del Señor bien alimentado y podamos dormir en paz. Así que el Señor le dé muchas gracias a nuestra hermana. Amén. Y antes vamos a escuchar una hermosa alabanza. Amén.
Muy buenas noches. Les invito en esta hora a que puedan abrir sus Biblias si es que tienen una mano o escuchar. Vamos a leer San Juan capítulo 8, desde el verso 13 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Que el Señor me dé gracia esta noche para poder hablar de su palabra. Quizás si usted es conocedor de la palabra, si ha escuchado algo del Evangelio, quizás conoce esta historia de la mujer adúltera. O quizás conozca esta frase de: el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El mundo quizás lo dice: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y se utiliza, ¿cierto? Muchas veces para cuando uno se equivoca, para que los demás no lo juzguen, o para sacarse como en la mira de encima de los demás, acusando, diciendo: ya yo me equivoqué, pero ustedes también se equivocan. Y el Señor nos ayude porque y nos dé de su gracia para poder comprender su palabra. Porque aquí esta persona, esta mujer a la cual estaban acusando, sí merecía ser apedreada. Pero estos hombres que querían quizás hacer esa justicia, lo que se debía hacer, Jesús, cierto, los acusa también a ellos, y se pueden ellos dar cuenta de que así como esta mujer debía ser apedreada por lo que hizo, lo más probable es que ellos también tenían alguna condenación por lo que ellos quizás hasta en la intimidad, en su hogar, hacen. Porque no solamente quizás esta mujer cometió un pecado que era vistoso, pero quizás estos hombres que la estaban acusando habían cometido pecados en su corazón, quizás en su mente, con el pensamiento, ¿cierto? Y por lo tanto, tanto esta mujer como estos hombres, todos debían pagar por el pecado que tenían, tanto en su corazón, en su mente, o aquel que quizás expresaron y que mostraron y fue visible a los ojos de los demás. Y de la misma forma, todos nosotros, toda la humanidad, está condenada ya. Cada uno de nosotros tiene pecado en su corazón, en su mente y también en sus actos, que tienen que recibir una condenación, que tienen que recibir un castigo. Así como el ladrón tiene que recibir luego un castigo, así como el que daña, mata a alguien, también debe recibir un castigo.
también delante de los ojos del Señor aquel que peca tanto en su corazón, en su mente, con sus labios, con sus ojos, también tiene que recibir lo que uno hace, porque todo acto tiene una consecuencia. Y el acto de pecar delante del Señor tiene esa consecuencia. Ya de por sí la humanidad está en condenación. Y aquí es cuando ocurre este acto de misericordia con nuestro Señor Jesucristo. El que, cierto, les acusó a sus conciencias de que el que esté libre de pecado, que pueda condenar. Y ahí el único que estaba libre de pecado era Él, era Jesús. Él podía haber hecho condenar a esa persona y también a los que estaban ahí, a los demás. Pero dice que cuando levanta su cabeza, ¿cierto? Y ve que no hay nadie, le pregunta a la mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y aquí hay algo hermoso y algo que el Señor revela, que es la esencia de lo que es el Evangelio, que no es la condenación. Si muchas veces quizás puede que usted haya escuchado que se le advierte, que se le habla sobre un infierno, sobre lo que vamos a recibir si seguimos en pecado, eso ya está, por así decirlo, por sentado. Eso está ya escrito, ya está hecho, que somos condenados y que vamos a ir al infierno si no nos arrepentimos. Pero el Evangelio es una buena noticia, porque el Evangelio habla de esto, del perdón, de que Dios no nos quiere condenar. Dios no quiere que nosotros vayamos por el camino del pecado para terminar en el infierno, sino todo lo contrario. Él no quiere condenarnos, Él quiere que le sigamos, ¿cierto? Y no pequemos más. Es por eso que Él dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nosotros, para que podamos ser salvos, para que podamos de alguna forma Él pagar por nuestra condena. Él dar su vida, la que era limpia, ¿cierto?, de pecado, dar su vida por nosotros, porque nosotros debíamos dar nuestra propia vida por nuestros pecados, así como esta mujer debía dar su vida por su pecado, debía pagar con su vida el pecado que cometió, nosotros también, cada uno de nosotros. Pero en cambio fue el Señor Jesucristo el que dio su vida para pagar por nuestros pecados. Y es lindo esta última palabra que dice, ¿cierto?, Jesús a esta mujer, ni yo te condeno. Ni yo te condeno, porque el Señor no vino a eso a la tierra, no vino a condenarnos, no vino a apuntar nuestros errores, nuestros pecados, como lo hacían estos hombres, apuntando los errores y los pecados de los demás, sino que el Señor vino para decirnos, toma mi mano, dice, ¿cierto? Y yo te conduciré a la vida. Dice más abajo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a darnos salvación, a darnos esperanza. Eso es el Evangelio. Y aquí el Señor lo deja ver completamente lo que es el Evangelio, que no es condenar, sino que es perdonar, es tener misericordia. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Eso es lo que la voluntad de Dios fue aquella. Y dice que para que nosotros podamos acceder a esta salvación, a este perdón, a este pago de pecados, solo debemos hacer una cosa, que es creer en el Señor Jesucristo, es creer en aquel Hijo que nuestro Dios envió para que pagara por nuestros pecados. Que el Señor nos ayude para poder comprender esto y que en ese momento en el que el Señor toque la puerta de nuestro corazón, nosotros podamos aceptarle y creer en Él y saber que Él no viene a acusarnos, Él no viene a burlarse quizás de nosotros, Él no viene a condenarnos, sino que viene a salvarnos. Él viene a que nos arrepintamos y que de ese camino en el que andamos
de pecado, de perdición, de soledad, de vacío. Dice la palabra del Señor que antes del Señor Jesucristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muchas veces no lo vemos. Lejos del Señor tenemos una capa, ¿cierto?, en los ojos, una venda en los ojos que no nos permite ver lo que estamos haciendo mal. Y muchas veces no entendemos por qué nos sentimos de una forma, por qué estamos tan mal, por qué no me funciona esto, por qué... Y vemos todo mal y no lo entendemos por qué. Porque estamos lejos del Señor, estamos muertos en nuestro delito y pecado. Aunque tengamos esta vida, es una vida superficial porque nuestra alma está muerta y eso hace que por dentro estemos muertos. Pero en cambio dice el Señor que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice el que sigue al Señor, dice que no tendrá hambre nunca más, no tendrá sed. Dice el Señor que Él le dará fuerzas, dice que Él le guiará. Como hablamos quizás al principio, nos va a guiar a esos pastos verdes para poder alimentarnos, nos va a guiar al descanso porque Él es nuestro pastor. El Señor nos ayude porque eso es el Evangelio, es esa buena noticia que tenemos de esperanza de que si estamos muertos en nuestro delito y pecado, al aceptar a Jesús, vamos a tener vida, vamos a volver a nacer, vamos a poder vivir nuestra vida desde hoy para terminar en una vida eterna que solo el Señor puede dar. Y es hermoso este relato de cómo el Señor, teniendo Él la facultad de haber podido condenar a esa mujer, de haber podido condenar a este hombre, no lo hizo. Y eso también hace con nosotros. Él no nos condena, Él no nos mira como algo desechable o algo sin valor, sino todo lo contrario, porque Él dio su vida por nosotros y su muerte no fue en vano. Su muerte fue para salvar nuestra alma, para salvar su alma, para salvar mi alma. Y para que esa salvación comience desde ya, comience desde el momento en que usted acepte, en el que yo acepte a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Desde ese momento comienza a brotar una nueva vida en nosotros, comienza a fluir, dice el Espíritu Santo dentro de nosotros como un río de agua viva, dice. Y comenzamos a crecer en el Señor, comenzamos a nacer de nuevo en el Señor, comenzamos a dar pasos de fe, pasos con esperanza, pasos con gozo. Y ahora es diferente, ya no estamos decaídos, ya no andamos por la vida sufriendo, sino que hay a pesar de lo que pasa alrededor de nosotros, o quizás de repente podamos decaer o pasen situaciones tristes en nuestra vida, a pesar de todo eso, hay una paz dentro de nuestro corazón. Y hay una esperanza viva. Muchas veces el mundo pierde esa esperanza, ya no sabe qué más hacer. Y ahí es cuando vemos muchas personas entregar quizás su vida a la droga, al alcohol. Muchas personas que ya no se suicidan, se quitan la vida porque no tienen esperanza. Y los que no les da las fuerzas quizás para poder quizás quitarse la vida es cuando terminan muertos en vida y entregan todo lo que podría dar a su familia, se lo entregan al mundo, ¿cierto? Que el Señor nos ayude porque solamente nuestro Señor Jesucristo puede darnos la vida que queremos, que necesitamos y por sobre todo una vida eterna, una vida libre de condenación. Porque como les decía al principio, el mundo de por sí ya está condenado. No es que el Señor, Él nos condene, sino que de por sí ya estamos condenados lejos del Señor, nos condenamos solos. Por eso necesitamos correr a las plantas del Señor, necesitamos conocerle para que Él pueda pagar por nuestros pecados, Él pueda ayudarnos a salir de ese hoyo en el que estamos metidos sin esperanza. Que el Señor nos ayude y agradezco al Señor esta oportunidad de poder hablar de su palabra, porque yo también era esa persona que estaba muerta en delito y pecado. Yo también era esa persona que estaba vacía, que no sabía qué hacer con su vida y que estaba perdiendo la esperanza.
Y agradezco el día en que el Señor salió a mi encuentro. Y agradezco aún más que haya sido de tan joven, de que no haya desperdiciado años de mi vida entregándoselo al mundo, buscando quizás en dónde el sentirme llena. O quizás podría haber perdido la esperanza rápido y haber estado muerta en vida haciendo cosas que no debería, que el Señor... agradezco al Señor esa misericordia que tuvo conmigo y por eso hablarles del Señor para que ustedes también puedan vivir esto. No sé qué edad que tengan, no sé en qué etapa de su vida estén, pero sé que si aceptan hoy al Señor, el Señor hará nueva todas las cosas y comenzarán a vivir su vida como el Señor quiere que las viva. Porque el Señor nos da todo lo que tenemos a nuestro alrededor para que podamos vivir una vida plena en Él, una vida tranquila, sabiendo y teniendo la esperanza, cierto, de un día estar con Él. Agradezco por esto y para el Señor sea honra y gloria, para mí su misericordia. Pasaremos a orar y oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre nuestro, le doy las gracias, Señor amado, por permitirnos hablar de su palabra, por permitir llegar, Señor, al oído de aquellos que estén necesitados, Señor, de este alimento espiritual para su alma, Señor amado. Ayúdenos, Padre, a poder entender su palabra y a poder guardarla en nuestros corazones, a poder, Señor, abrir nuestro corazón cuando usted sea tocando a la puerta, Señor amado. Usted sea con cada una de las personas, Señor, que haya oído estas palabras. Usted sea regando, Señor, y haciendo crecer la semilla en su corazón para que puedan conocerle, para que puedan, Señor, también entregar su vida a usted, Padre eterno. Le ruego, Señor amado, que esta esperanza que hay en este santo evangelio que usted nos ha entregado se siga esparciendo por el mundo, Señor amado, para que muchas almas más sean salvadas, para que muchas almas más puedan, Señor, gozar de esta paz, de este amor que usted nos da, de esta esperanza, Señor amado, porque el mundo está desesperanzado, Señor, porque si vemos las noticias, Señor amado, hay muchas malas noticias. No hay buenas noticias, siempre son malas noticias, Señor, cada vez más maldad, Señor. Usted conoce todo lo que está pasando y le rogamos, Señor amado, por aquellos que están necesitados, Señor, de usted, para que usted pueda entrar en sus vidas, Señor amado, y pueda cambiarlos, Señor. Le damos las gracias por esta oportunidad de predicar su evangelio, Señor amado, y le rogamos, Señor, que usted siga con nosotros en los diferentes programas, siga con los diferentes predicadores, con nuestros hermanos, nuestros pastores, sea ayudándonos también a seguir predicando en las calles, Señor amado, sea dándoles gracias a cada uno de nuestros hermanos. Le rogamos, Señor, estas bendiciones en el nombre de nuestro amado y buen Salvador Jesús. Amén. Vamos a una alabanza. Señor.
Amén. Ya habiendo escuchado esta hermosa alabanza, hemos llegado al final de este programa, que espero que haya sido de bendición, de edificación para todos, y dejo el espacio para que nuestra hermana Carla también se pueda despedir. Un saludo a todos los que estén Esa es su escuchando. cámara. Un saludo a todos, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a nuestros hermanos en los lagos que estén escuchando. Espero que el Señor haya podido hablar por medio de mis labios, Amén. por medio de quizá lo que uno ha vivido, y que también ustedes, los que estén escuchando un día, igual puedan contar esa historia de cómo el Amén. Señor Sí. ha llegado a su vida, cómo el Señor los ha llenado, cómo los ha cambiado. Porque no es algo solamente que me ha pasado a mí, sino que yo sé que le ha pasado a todos mis hermanos que han conocido al Señor. Agradezco la oportunidad de poder estar aquí hablando del Señor y que Él me haya tomado en cuenta. Y eso, amén. Amén. Bien, tenemos programas 3 veces a la semana, así que le invitamos a que nos pueda escuchar por Radio Los Lagos 93.7 FM, también por Facebook y YouTube, en el canal que se llama La Palabra de la Cruz. Usted busca por YouTube La Palabra de la Cruz o por Facebook, y ahí le va a salir este perfil, este canal donde se suben los videos 3 veces por semana, al mismo tiempo que se transmiten por la radio, los días lunes a las 1 de la tarde, los días miércoles a las 22 horas y los días viernes, como hoy, también a las 22 horas. Ahí nos puede escuchar con palabra viva, solamente predicando a Cristo y a este crucificado. Amén. Así que nos volveremos a ver el día lunes. Vamos a estudiar estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis, una iglesia cada lunes. Así que le invitamos también para este lunes, escuchemos también ese hermoso estudio, aprendamos de la palabra, a la hora del almuerzo, a la 1 de la tarde, comiendo también el alimento espiritual. Así que damos fin a este programa, dejando a nuestro pastor para que él nos despida con la bendición. Tenga usted muy buenas noches, que la luz de Cristo la haya alumbrado. Amén. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñenme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón
¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.